Buenas noches, América. Estamos inundados de noticias sobre cambio climático. A favor, en contra, cuestionando su existencia, alertando de las consecuencias. Y en este contexto se está llevando a cabo en Polonia la Cumbre del Clima, en la que la comunidad científica internacional analiza la situación. De esa cumbre hoy salió un informe que nos cuenta que las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados disminuyeron un 13% entre 1990 y 2016, pese al incremento de la población y del Producto Interior Bruto. El informe es moderadamente optimista y destaca que las medidas de reducción de emisiones en los países desarrollados han aumentado y están dando sus frutos, lo que constituye un paso importante para profundizar en los acuerdos de París sobre cambio climático. Frente a este optimismo relativo, otro informe presentado en esta ocasión por investigadores del Global Carbon Project va en la dirección opuesta y no son contradictorios. En 2016, dice este informe, es decir, el año pasado, las emisiones de gases invernaderos volvieron a crecer un 1,6%. Y lo peor es que la previsión para este año es que vuelvan a crecer hasta un nivel nunca visto en la historia de la humanidad. Frente a esta ola de informes, noticias, titulares alarmantes, como ciudadanos podemos adoptar una actitud pasiva de que esto es más de lo mismo, lo cual es irresponsable, o la de renovar nuestro compromiso de, primero, ver qué decisiones individuales podemos adoptar para hoy, mañana, en nuestro día a día. Podemos cambiar las cosas, decisiones que pueden ser de ahorro energético, de transporte público, de evitar el uso del carro. Todo suma. Y dos, seguir exigiendo y votando en consecuencia a nuestros gobiernos para que no miren a otra parte, para que no den espacio al negacionismo o el falso dilema de no puedo anteponer trabajos a medio ambiente o al planeta. Solo tenemos un planeta que dejar en herencia a los que vienen detrás. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para poner los pies de página, algunas notas a las noticias que nos han llamado la atención. Noticias como esta, la que publica hoy el New York Times. La historia de Victorina Morales. Ella es una ciudadana guatemalteca que en el año 99 decidió dejar de cultivar maíz en su país de origen, en Centroamérica, en Guatemala, para buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Y su periplo la llevó al estado de Nueva Jersey y allí empezó a trabajar, no se lo pierdan, al campo de golf del presidente Donald Trump. Fue a partir del año 2013 y durante 5 años, y si hacen ustedes las cuentas, esto implica que trabajó en ese campo de golf cuando Donald Trump ya había sido elegido presidente y estaba en la Casa Blanca, y trabajó con papeles falsos, en situación irregular. Y asegura, en el reportaje que hoy reproduce el New York Times, que no era la única. De hecho, hay otros casos como el de Victorina. Ella ha dado el paso porque está intentando solucionar su situación migratoria y pedir asilo, y no tiene miedo. Solo vamos a recordar una cifra. Hoy las empresas en Estados Unidos tienen contratadas a 7,3 millones de personas en situación irregular en Estados Unidos. 7,3 es una fuerza laboral importante. Sin los inmigrantes, la economía estadounidense muy probablemente no crecería al ritmo que hoy el presidente Trump utiliza para ponerse la medalla de que las cosas con sus políticas van bien. Más noticias, más anuncios que hoy se han producido. El del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo una campaña para ser escogido secretario general del organismo hemisférico con varias promesas. Una de ellas, la de no optar a la reelección. Hoy ha roto esa promesa. Fue en el año 2015 cuando él, haciendo campaña y presentándose frente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, dijo que textualmente consideraba que era saludable que el organismo se renovara cada 5 años. El anuncio de Almagro llegó en forma de mensaje de Twitter. Embajadores de Colombia y Estados Unidos me han transmitido planteo conjunto de grupo de países expresando apoyo a mi candidatura para reelección como secretario general de la OEA. He decidido aceptar dicha responsabilidad. Almagro, que va a buscar la reelección,
y que va a necesitar una mayoría de votos para continuar al frente de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. De momento, solo se sabe que hay países que le van a decir que no y otros que le van a decir que sí, pero no hay candidatos alternativos a Luis Almagro. Almagro se ha significado en su trayectoria al frente de la Secretaría General por ser una voz muy crítica con el gobierno de Nicolás Maduro, con la situación en Venezuela. Miren, en las últimas horas hemos conocido una encuesta que ha realizado Delfos, es una encuestadora venezolana, que le ha preguntado a los venezolanos sobre la política y la situación dentro del país. Hay dos datos que nos llaman mucho la atención. Una, ¿cuánta gente apoya al presidente Maduro? El 27%. Es decir, casi 3 de cada 10 venezolanos hoy expresan públicamente que apoyan al presidente Maduro. El 31%, un poquito más de los que apoyan a Maduro, pero en el otro extremo, apoyan a la oposición. El 31. 27, 31. Pero es que nos llama la atención que el 40, casi 5 de cada 10 venezolanos, dicen que no apoyan ni unos ni a otros. Y hay otro dato, que cuando miramos a la oposición, los venezolanos le piden a los líderes de la oposición, en un volumen de 6 de cada 10 venezolanos, que definan el liderazgo, que tiene que haber una alternativa clara para, a la hora de ir a una opción electoral, poder optar por esa alternativa de gobierno. Saludamos a Leopoldo Martínez, él es analista político, fue diputado en la Asamblea Nacional Venezolana. Señor Martínez, gracias por estar con nosotros, bienvenido. 3 de cada 10 apoyan a Maduro, un poquito más de 3 de cada 10 a la oposición, pero casi la mitad ni a unos ni a otros. ¿Por qué? Buenas noches, Gustavo, y buenas noches a toda la audiencia de NTN 24. Mira, es realmente impresionante que en una situación de deterioro económico y social como la que hay en Venezuela, de evidente y claro fracaso del gobierno, de violación de los derechos humanos, es decir, toda la crisis humanitaria que hay en el país, y que esas sean las tendencias de opinión pública. En mi opinión, lo que está sucediendo es que el pueblo venezolano está respondiendo frente a la radicalización de ambos extremos en el espectro político. El gobierno se radicaliza escapando hacia adelante con su modelo que no ha dado ningún resultado a lo largo de todos estos años. La oposición se radicaliza ofreciéndole al país soluciones de corto plazo que parten de una premisa irrealizable, que es la sustitución casi que por intervención de fuerzas internacionales o por algún efecto diferente a la organización interna de los venezolanos del actual gobierno. Y eso se refleja en ese otro número que tú señalas, que el 60% de la gente quiere claridad sobre el liderazgo y una ruta que le permita hacer lo que la gente en Venezuela está dispuesta a hacer, que es ir a votar en unas elecciones para cambiar el gobierno de Venezuela. ¿Por qué es tan difícil que los partidos de la oposición venezolana se pongan de acuerdo? Es muy difícil porque el estado de frustración en el que nos encontramos en el país, la incertidumbre, los conflictos internos entre los distintos líderes y los distintos partidos han sido hábilmente estimulados por el gobierno. Yo estoy convencido que hay toda una estrategia en redes sociales y en otros medios digitales para alimentar esta división, este desconcierto que hay en el país, incluso creando una información que lleva a una discusión casi que caníbal entre los distintos factores de oposición que se están destruyendo a sí mismos. Pasa más tiempo la oposición criticándose a sí misma que criticando al gobierno. La opinión de Leopoldo Martínez, es analista político, fue diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela. Señor Martínez, gracias por habernos acompañado. Más noticias vinculadas también a Venezuela. Las bolsas de Estados Unidos, particularmente Wall Street, y quien está detrás, están preocupadas por las sanciones de la administración estadounidense con los altos funcionarios venezolanos, y dicen que esas sanciones afectan, sí, a los funcionarios y a sus familias y a sus patrimonios, pero también a los ciudadanos y también a los bonos. Y ellos, los de Wall Street, tienen bonos y eso les preocupa porque no van a poder recuperar esos bonos que adquirieron esperando sacar plata, hacer dinero, pues las sanciones están afectando a esa rendibilidad. Saludamos a Martín Rodil. Es analista político, es presidente del Consejo de Liderazgo Venezolano-Americano. Señor Rodil, buenas noches, bienvenido. ¿Está Wall Street preocupado? ¿Tiene razón de estarlo?
Muy buenas noches. Sí, tiene razón efectivamente de estar preocupado por las sanciones, pero la verdad es que los bonos han sido llamados los bonos del hambre precisamente porque estos bonos se han usado para en vez de beneficiar a la población venezolana, empobrecerla más, y las sanciones de Estados Unidos lo que busca es precisamente proteger a la población de Venezuela, restringiendo las posibilidades de que se siga endeudando el país y empobreciendo la República. O sea, difícilmente creo que el Tesoro americano va a cambiar su posición sobre sanciones que afecten a los bonos, y lamentablemente afecta a tenedores de bonos que no están en intención original de sancionar. El presidente Trump ha sido un presidente que tradicionalmente ha sido muy sensible a las peticiones de Wall Street. ¿Van a tener los directivos de Wall Street la fuerza para al menos evitar nuevas sanciones? No, te repito, realmente cuando hablamos de Wall Street habría que pensar por un instante cuántas personas o cuál es la proporción en Wall Street de personas que están siendo afectadas con estas sanciones en contra de los bonos. O sea, ¿qué proporción? Yo no creo que sea muy grande la proporción de bancos o empresas en Wall Street que estén siendo afectados. Y adicionalmente te diría que si alguna cosa ha sido clara la administración del presidente Trump es que tiene una política muy clara y muy definida de que al gobierno de Venezuela, que es un gobierno criminal, un estado mafioso, hay que restringirles por todas las vías posibles legales que existen a la mano. Y una de ellas ha sido las sanciones en contra de los bonos, y no creo que va a haber ningún retroceso en ese sentido. La opinión de Martín Rodil, es analista político, es presidente del Consejo de Liderazgo Venezolano-Americano. Señor Rodil, gracias por haber estado con nosotros. Una última consideración, una última noticia que nos ha llamado la atención. Uno de los principales problemas que tienen las grandes ciudades latinoamericanas, las grandes ciudades en el mundo, pero ya que hablamos de América Latina, es la congestión de su tráfico, ¿cierto? ¿Qué gran capital no tiene mucho tráfico, que es uno de los grandes problemas? Miren, en un pequeño país que está en el corazón de Europa, que se llama Luxemburgo, hace frontera con Bélgica, con Francia y con Alemania. Por si no saben dónde se ubica, por su pequeño tamaño, son 600.000 habitantes. Se calcula que habitualmente unas 200.000 personas cruzan las fronteras de Luxemburgo cada día para trabajar y volver a sus países. 600.000. Pues bien, en la capital, sus autoridades han decidido que a partir de hoy todo el transporte público va a ser gratuito. Todo. La idea es, de esta manera, reducir la congestión de tráfico e incentivar a la gente a que, si el transporte público es gratuito, la gente no saca su carro, su coche de su casa y utiliza el transporte público. Claro, ya entiendo lo que me van a decir, que es que el transporte público en Luxemburgo probablemente es de muy buena calidad y en las ciudades latinoamericanas se tendría que mejorar. Bueno, pero al menos es un paso para probar una alternativa a la congestión del tráfico. En el año 2016, un estudio calculó que cada persona que iba a trabajar con su vehículo gastaba un promedio de 33 horas, se pasó una media de 33 horas metido dentro del vehículo. 33 horas. Al menos es un ejemplo. Veremos a ver cómo les funciona. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Vamos a hablar de Venezuela. En las últimas horas, la Corte Penal Internacional se ha movido algo. La fiscal que está investigando el caso, la situación en Venezuela, ha decidido ampliar el tiempo en el que quiere investigar lo que ha sucedido en Venezuela. Recuerden que el secretario general de la Organización de Estados Americanos lideró un proceso con 3 expertos en el que durante un periodo de audiencias recopiló información en un informe detallado que luego envió a la Corte Penal Internacional. Y tras ese envío, diversos países, 6 concretamente, en base a ese informe elaborado por la Secretaría General de la OEA, le dijeron a la Corte Penal Internacional: oigan, queremos que investigue porque la información que se recoge en ese documento es muy relevante. Pues bien, la fiscal recibió el informe, decidió investigar. En principio solo investigaba desde abril del 2017 hasta ahora, pero en las últimas horas se ha ampliado el alcance de esa investigación y se va a remontar a febrero del 2014, es decir, va a investigar mucho más tiempo. Quien estuvo al frente
ideando ese proceso de audiencias del secretario general y asesorándolo, fue quien fue el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que estuvo desde el 2003 hasta el 2012 y hoy nos acompaña en Poder Latino. Señor Moreno Ocampo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, un placer, lo explicaste muy bien en todo. Espero que lo haya entendido, pero lo explicaste muy bien. ¿Por qué es relevante, gracias, por qué es relevante que se amplíe desde el 2017 hasta el 2014? Bueno, primero me parece que es relevante que América Latina, con estos 5 países que le tiraron, y la OEA, muestre que hay una alternativa, que no hace falta una intervención militar ni un golpe de Estado, que eso no debe ocurrir. Pero hay una alternativa legal que se puede hacer y está ocurriendo. Y es importante lo que tú mencionas, que la fiscal tomó en consideración el informe, porque se muestra que el informe tiene mucho peso en la fiscalía. El informe le agregó datos muy importantes sobre torturas, sobre cómo... a mí me pareció increíble en esas audiencias, por ejemplo, entender cómo en Venezuela se arrestan a las personas. La jueza que lo arrestó a López, que es uno de los principales líderes opositores... Leopoldo López, confesó en esa audiencia que ella lo arrestó porque había 18 personas de la Fuerza de Seguridad en su despacho y la amenazaron con que le iba a pasar lo que le pasó a la jueza Fiuni. La jueza Fiuni es un famoso caso, una jueza que fue arrestada, torturada y violada en la cárcel. Entonces, a esta jueza lo que hizo fue, ante esa amenaza, sacaron de arresto a López y se escapó del país. Entonces, López ya lleva años preso. Y como López hay, según la OEA, 1.200 presos políticos como él. Hay muchos casos, como la jueza Alfiuni, de personas violadas. Entonces, todos esos crímenes deberían de investigarse en Venezuela, pero no se hace. Entonces, estos 6 países, siguiendo el informe de la OEA, le han pedido a la Corte Penal Internacional que investigue. Los venezolanos se quejan de la lentitud, se quejan de la demora. Del proceso. Sí, claro. Espere, antes de entrar en eso, okay, para no alargarnos mucho, miren, la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional, de Fatou Bensouda, se basa en las informaciones que recoge el informe que elaboró la Secretaría General de la OEA en base a los testimonios que recopilaron esos expertos. Sí. Miren este resumen de datos, ahí tienen los datos. 8.000 ejecuciones extrajudiciales, 130 asesinatos de personas protestando, 12.000 detenciones arbitrarias, de las cuales 1.300 continúan en la cárcel. Uno de ellos es López. Uno de ellos es Leopoldo López. 300 casos probados de tortura, 200 casos de violaciones y otras formas de violencia, además de la persecución de millones de venezolanos. Uno ve esto y dice, ¿es Venezuela una dictadura? Miren, yo no lo sé, pero me parece que tenemos una alternativa para cambiar que nos da la nueva institución que es la Corte Penal Internacional. Porque ¿qué puede pasar ahora? Sobre la base de los datos de la OEA hicimos un gráfico que usted lo puede mostrar. ¿Quiénes serían las personas que podrían ser investigadas de acuerdo al informe de la OEA? ¿Quiénes son los que están a cargo de estos organismos de tortura, de arresto, de privación ilegítima de libertad? Entonces, ahí tienen los nombres, ahí tienen las fotos. Entonces, ahí tiene... Que es este cuadro que tenemos aquí. Ese cuadro, si usted lo muestra en cámara, muestra quiénes son las personas responsables. Pusimos los 5 más responsables ahí, que todos reportan a Maduro. Entonces, hay una posibilidad que Maduro sea... Está el presidente del Tribunal Supremo, está el responsable de la Guardia Nacional Bolivariana, está el ministro de Defensa. Es decir, hay personas de muy alto nivel en la administración. Bueno, normalmente la Corte no es obligatorio, pero se investigan los máximos responsables de la Corte. Entonces, supuestamente, estas son las personas que la Corte debería ver. Primero, si hay sospechas de que estén involucrados en los delitos. Pero segundo, muy importante, es si hay investigaciones genuinas contra ellos. Y esto abre una ventana muy importante de oportunidad. Una posibilidad es que el propio Maduro tenga que ser investigado por la Corte Penal Internacional. Eso es una posibilidad abierta. La otra alternativa es que Maduro haga algo distinto y él se ponga al frente de hacer justicia en Venezuela. Y él se ponga al frente de parar estos crímenes y transformar la situación para él evitar ser él procesado. ¿Y esto cree que puede suceder? Eso no lo sé. La ley dice que si hace eso, la Corte no puede intervenir. Oiga, pero cuando usted está rodeado de 5 personas que, de acuerdo a expertos internacionales, pueden ser investigados, deben ser investigados por la Corte Penal Internacional, ¿usted cree que a quien reportan inmediatamente, no 1, 5, no tiene ningún conocimiento ni autoriza? Es muy posible que usted tenga razón y por eso es muy posible que Maduro mismo sea él investigado. Pero lo que yo le digo es que la ley dice que si hay investigaciones genuinas en Venezuela, la Corte no puede intervenir. Si Maduro colabora con la Corte Penal Internacional.
Si, no Él se libraría si de la Maduro organiza investigación. un sistema de que se investigue y se remueva a esta gente. Y de hecho, una de esas personas ya se fue removido. Hace un mes salió. ¿Por qué salió? No lo sé. Pero de hecho, de las 5 que estaban ahí, de acuerdo al informe, uno de ellos, el jefe del servicio de inteligencia, fue removido. Entonces, si Maduro remueve a esta gente y transforma la situación, por supuesto que esto va a exigirle a Maduro hacer algún tipo de acuerdos para cambiar la situación, porque no lo puede hacer solo, tiene que contar, tiene que atender diferente a la oposición. Entonces, viene un momento muy importante, vienen elecciones en Venezuela que la oposición considera que son fraudulentas. Es un momento muy crítico donde esta decisión de la fiscal hay que tomarla en cuenta. Y para mí, los venezolanos tienen que entender que no es un tema de si la Corte pone preso ya a alguien, sino cómo este proceso ayuda a Venezuela a salir de la crisis. Usted decía al principio, con mucha contundencia, que no puede haber un golpe de Estado y no puede haber una intervención militar. ¿Sabe cuánta gente y voces muy altas, por ejemplo, en la administración estadounidense, en el Capitolio, incluso dentro de la oposición, sienten como música para sus oídos la posibilidad de que los militares den un golpe de Estado para devolver lo que reclaman, que es una democracia más transparente en Venezuela? Pero mire, yo fui fiscal del mundo, entonces la verdad que yo vi lo que pasó en Libia, vi lo que pasó en Irak. Fíjese lo que pasó en Irak. Lo sacaron a Saddam Hussein y tenemos ahora no solamente el mundo árabe destruido, sino toda una transformación en Europa, ¿no? La derecha subiendo por la gente asustada. Entonces, las intervenciones militares son muy costosas. América Latina es una región que estaba en paz. Ahora estamos complicados con Venezuela, Nicaragua, también problemas en Colombia. No podemos seguir adelante, ¿no? Tenemos que transformar eso. Entonces, por eso, esta intervención de la Corte Penal Internacional puede ser la alternativa de Sudamérica para manejar violencia con la ley y no tirarle gasolina al fuego. Las explicaciones de Luis Moreno Ocampo. Fue primer fiscal de la Corte Penal Internacional entre el 2003 y el 2012 y asesoró al secretario general Luis Almagro en la elaboración de ese informe que se elevó a la Corte Penal Internacional y que ahora ha servido para que la fiscal Fatou Bensouda abra ese periodo de investigación y lo amplíe. Noticia de las últimas horas. Gracias, señor Moreno Ocampo, por haber estado con nosotros. Les voy a decir si se animan a opinar, @PoderLatinoNTN. Sé que es un tema controversial y lo que hoy han escuchado seguramente no satisface a muchos de ustedes, pero háganos llegar sus opiniones, @PoderLatinoNTN. Esa bala que propone, esa solución que se abre con la Corte Penal Internacional, ¿qué le sugiere? ¿Cuál debería ser? @PoderLatinoNTN. Ya volvemos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en el Poder Latino de hoy con los analistas que ya nos acompañan aquí en el estudio. A mi derecha, Iván García Hidalgo. Es analista republicano, presidente del Hispanic Leadership Council. Señor García Hidalgo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con José Aristimuño, analista político, director de Now Strategies. Señor Aristimuño, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con esta noticia que hoy conocíamos de la intención del secretario general Luis Almagro de, a pesar de haber prometido en la campaña del 2015 de no presentarse si era nombrado secretario general, hoy ha dicho que va a romper esa promesa, no lo ha dicho así, lo interpretamos nosotros, y que sí buscará la reelección a partir del 2020. Un primer comentario. Bueno, el primer comentario es ¿para qué sirve la OEA? Porque creo que en un montón de tiempo no sirve para nada, ¿no? Y eso es una realidad que creo que con él o con cualquier otro se tiene que reevaluar verdaderamente cuál es el propósito de la OEA, ¿no? Porque tienen posiciones o no tienen ninguna, pero a las finales no tiene ningún valor ni influye ni para ningún lado ni para el otro, ¿no? Vemos en el tema de las caravanas, que lo hemos conversado un montón de veces. ¿Dónde está la OEA en esa situación? Miles de gente caminando por países y países y ellos no se pronuncian, no hacen nada para ayudar a esa gente. Problemas que tenemos en todas las Américas. ¿Qué cosas hace la OEA? No hace nada, ¿no? Entonces, ese verdaderamente es creo que la noticia más importante, no es sirve o no y para qué. Porque si no está haciendo nada, entonces ¿para qué los países están gastando tanta cantidad de dinero apoyando una renegación que es solamente de papel, ¿no? Creo que en parte estoy de acuerdo con Iván que la OEA por mucho tiempo ha sido un simbolismo, ¿no? Una elección simbólica y no toma acciones. Pero
creo que el mandato de Almagro ha sido un poco diferente. Creo que ha sido el único, uno de los pocos líderes en esta institución que realmente se ha presentado, sobre todo en el tema de Venezuela. Ha dicho que tenemos que sancionar al gobierno de Maduro. Siempre lo he dicho, hay que hacer más, no ha sido, suficiente. Pero se ha pronunciado mucho más fuerte que anteriormente. Sí, anteriormente no decían nada. Mira, desde Gaviria, hermano, no hacen nada. No, pero la última vez creo que fue cuando estaba Noriega, que hicieron la Carta de Lima con el tema de Fujimori y Toledo en Perú. No, pero desde esa época, Venezuela, como venezolano, no que Almagro ha sido un aliado de la oposición y se ha pronunciado en los lugares correctos. Pero la OEA tiene que seguir poniendo presión en Latinoamérica, poniendo presión sobre pero el todo problema es que no ponen Venezuela. presión. El problema es que no ponen presión. Aceptaron a Cuba hace años. Son inconsistencias. Cuba no se ha reincorporado a la Organización de Estados Americanos. Que Cuba no se ha reincorporado. Pero querían. Le abrieron la puerta y levantaron la expulsión. Exacto. Pero Cuba no ha querido volver. Estamos de acuerdo, pero a lo que estoy diciendo es que ese es el camino que están yendo. Van a un camino que no tiene ninguna consistencia con nada, no va hacia dirección concreta. O sea, vemos toda la situación de Venezuela, está bien. Mira, está criticando a Venezuela, pero todo el mundo critica a Venezuela. Pero ¿qué cosa ha llevado? ¿Ha llevado alguna cosa concreta? ¿Han llevado a que países sancionen a Venezuela, que le hagan un bloqueo, le hagan algún tipo de acción o embargo económico o alguna situación? Nada, porque la OEA no hace nada. Ese es el mayor problema. Por eso que aquí en Estados Unidos nadie le presta atención a la OEA. Oiga, pero entre que exista la OEA y que no exista, hay una gran diferencia. La existencia de un organismo en el que los países pueden dirimir sus diferencias, ¿no cree que es ¿Y cuántos tenemos en América Latina? ¿De qué? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos grupos ya tienes? Hemisféricos del norte de Canadá hasta Chile y Argentina, solo hay uno. Los andinos, la CAN, tienes un montón de grupos. Bueno, pero cada uno con una finalidad distinta. Pero a las finales, ¿qué hace la OEA? Pues permite ese espacio de diálogo entre los países. Nada más, de diálogo, no sé nada. Pero viendo la historia... Empieza décadas. ¿Cuántas décadas tiene la OEA? Ese es el problema. Por eso que te digo, por eso que Estados Unidos... Vamos a derrumbar la OEA, vamos a terminar con la OEA. Pero por eso que Estados Unidos por eso que los americanos, no Estados Unidos, los americanos tienen tanto rechazo a esas organizaciones, donde Estados Unidos pone un montón de plata como las Naciones Unidas y nunca hacen nada. Esos son los problemas reales. Lo que debería hacer la OEA es ser un poco más de tomar acción, de decir, acuerdo, tenemos estos problemas, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer unas sanciones, vamos a estos países, vamos a levantar capital, vamos a ayudar a la gente de las caravanas. Parte de la crítica. Esos son los problemas. Así se solucionan los problemas. Vamos a responder lo que dijo Gustavo. Parte de la crítica que ha pasado en los últimos días es que están diciendo que Almagro dijo que no se iba a reelegir y ahora está diciendo que se va a reelegir. Eso es totalmente normal. Me parece, de mi parte, me gusta, que creo que él es el mejor líder que hemos visto en la historia moderna de la OEA, que ojalá estamos viendo los rumores que se va a hacerlo de nuevo, que él va a romper esa promesa. Eso es totalmente normal en la política. ¿Cuántos candidatos republicanos? Mira, Marco Rubio, que no iba a correr para reelección, está en el Senado. Vemos a Beto ahorita en las elecciones, supuestamente puede ser que se lance, etcétera. Pero parte de la política... Promesas de políticos son poco El problema es qué cosa es lo que va a hacer la OEA y esa es una conversación más grande, creo. Bueno, el Senado de Estados Unidos. En las últimas horas, el Comité de Inteligencia del Senado ha recibido a Gina Haspel, es la directora de la CIA, y les ha dado detalles a puerta cerrada sobre la desaparición de Jamal Khashoggi, el disidente periodista desaparecido en el consulado saudí en Estambul. La intervención de Gina Haspel convenció a los senadores hasta el punto de que se han puesto de acuerdo senadores de los dos partidos para llegar a un texto en el que vinculan de manera directa y quieren llevarlo a votación a el príncipe Mohammed bin Salman, que es el gran aliado del presidente Trump y de Estados Unidos en la región. No hay acuerdo en si tienen que imponer más sanciones o sanciones más duras, pero desde el punto de vista el efecto que tiene que un Senado anuncie que hay una vinculación directa entre el responsable o el principal líder de Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos, en la desaparición de un periodista, ya es relevante. Comentarios. Sí, yo creo que es una situación complicada para la administración. Se viene diciendo eso de hace semanas,
de que MBS estaba responsable detrás del... MBS responde a Mohammed bin Salman, ¿no? Estaba detrás del asesinato y descuartizar a este pobre hombre. El problema acá es cuál es la respuesta, ¿no? Y tiene que ser una respuesta que satisfaga a todo el mundo por el lado de derechos humanos, pero a la misma vez es un problema porque es un aliado estratégico en la región, ¿no? Estados Unidos, desde la administración anterior, como esa y como las anteriores, han tomado una decisión estratégica de aliarse con Riyadh y no con Teherán, ¿no? Y es una razón bipartidaria, ¿no? Y Riyadh es la capital de Arabia Saudita y Teherán de Irán, ¿no? Irán. Entonces, esas son situaciones de que cómo reacciona. O sea, si le metes una sanción, pues están hablando de McClinsky, si le metemos al McClinsky Act a gente alrededor del Crown Prince o a familiares o allegados y tratar de presionar y hacer una situación como se ha hecho en Rusia con la gente por allá, ¿cuál va a ser el impacto a la relación no directa de Arabia Saudita con Estados Unidos? Ahora el MBS no está a cargo del país, el rey todavía sigue ahí. ¿Cómo se puede manejar una manera de que no lo pongan a él, que él no sea el heredero y pongan a otro príncipe, ¿no? Esa va a ser la parte política que se tiene que manejar y no sé si se va a poder hacer verdaderamente, ¿no? Todos sabemos que hay una alianza estratégica entre Arabia Saudita y Estados Unidos y es por eso que la manera que Estados Unidos se refiere a Arabia Saudita y a todo lo que está pasando, que ya sabemos que este príncipe fue el que ordenó, estuvo involucrado en el asesinato de un americano, eso es importante que la gente lo sepa. No es americano. Era residente, es americano. Ciudadano turco, y lo mataron en Turquía. Pero es un americano, cuando ya eres residente de Estados Unidos, resides en Estados Unidos, tu hogar es Estados Unidos. La única razón que estamos hablando de esto es porque trabajaba para el Washington Post. Porque han habido más de 170 periodistas matados y desaparecidos el año pasado. Vamos a volver al tema. Nadie toca el nombre de ninguno de ellos. Vamos a volver al tema. Que José termine su punto. Vamos a volver al tema. Estamos de acuerdo que es algo difícil de manejar. Pero que el presidente Trump, lo triste de todo esto, que el presidente de los Estados Unidos no reconozca que este príncipe fue responsable de asesinar a un residente americano, eso es lo triste. Y eso vuelve al caso. El carácter del presidente Trump no es lo suficiente para ser presidente de Estados Unidos. Una persona que está bien que tú reconozcas que Arabia Saudita es un aliado económico, está bien que lo reconozcas, pero que vayas a Twitter y no te atrevas a decir, no tengas el coraje a decir que este príncipe fue responsable en la muerte de un americano, eso realmente es triste y no debería ser tolerable. Veo a algunos republicanos senadores que están diciendo que tenemos que hablar claro sobre esta situación. Lindsey Graham ha salido republicanos muy que lo han dicho. Y son aliados del presidente. El presidente Trump lo debería ser también. Y la otra cosa es también retórica versus action, ¿no? Porque vemos la retórica del presidente que todo el mundo dice, ¿por qué no agarra y lo insulta a Putin? Pero vemos de que esa administración ha puesto una cantidad de sanciones superiores a los 8 años anteriores de Obama contra Rusia. Entonces, fue el presidente Trump, pero en acción sí está ahí la respuesta. Vamos a ver qué cosa pasa, porque todavía no hemos terminado. No puedo todavía permitir, no se ha terminado, todavía se está negociando. No puedo permitir que no pongas la verdad en la luz. El presidente Trump estuvo con Putin en una conferencia de prensa y no le dijo a Putin, tu país fue responsable por meterse en las elecciones de los Estados Unidos. No se lo dijo. ¿Por qué no se lo dijo? Porque son amigotes tras de bambelinas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia hace que le diga o no le diga una cosa, otra cosa, y a las finales las sanciones estás hablando de tu país? Y agarró y lo ha dicho públicamente después, que en vez de decir can, se refirió a decir cannot. Por favor. You know, ¿Sabes que ese tema se corrigió. Pero mira, lo que sí sabemos son las sanciones. Las sanciones están clarísimas. Ese presidente ha deportado más de 100 ciudadanos rusos de este país, ha cerrado el consulado, ha votado miembros de inteligencia. Pero no le habla al presidente de Rusia directo. Ha metido a una cantidad de gente al McClinsky Act que la administración anterior no ha llegado ni siquiera a la mitad. A veces no entiendo las acciones de esa administración son mucho más severas. Hagas sus argumentos más al punto porque si no me roba el debate. La última línea que te digo, y yo sé que vamos a hablar de otros temas, es lo siguiente. A veces yo me confundo si el presidente Trump es presidente de Estados Unidos o es presidente de Rusia. Sí, claro. Bueno, siempre le pasa eso a los demócratas. Señores, ayer una imagen que nos dejaba el sepelio, el funeral de Estado de quien fuera 41º presidente de Estados Unidos,
Unidos, George Bush. En la primera fila de esa bancada, de esa solemne último adiós a George Bush padre, estaban los presidentes vivos de la Unión Americana y el presidente Trump a la cabeza. Un analista, leía esta mañana, decía que Donald Trump estaba con el resto de presidentes más solo que nunca. ¿Coinciden? Bueno, no sé qué significa eso. Vemos una prensa prácticamente amarilla, que lo único que hacen es, no se amarró el zapato, le dio la mano, no se cerró el saco. Eso lo hacían con Obama. Esas son cosas absurdas, ¿no? Y van una vez el presidente Obama... No, mira, con Obama el problema de Obama era que él le agarraba y se bajaba la cabeza a todos los foreign leaders, ¿no? Bueno, vaya al punto. Vaya musulmán. Pero mira, pero el tema acá del presidente Trump, afroamericano, ¿no? Agarró y se sentó, le dio la mano al presidente Obama, a Michelle Obama, y se sentó. Y no se la dio a los Clinton. Y bueno, no se porque la dio estaba más lejos, pues no llegaba, ¿no? Pero Bush tampoco llegaba y cuando llegó George Bush, imagínate, hijo, pues, ¿no? dio la vuelta. No, pero no le quite mérito. O sea, si uno pudo y dio la vuelta, ¿por qué el presidente no lo hizo? No sé, capaz está distraído, no le tomó importancia. No, yo tampoco le tomé importancia mucho a los Clinton. No le tomó importancia porque el presidente Trump no le tomó importancia a nada y por eso que está mal el presidente. Por eso que está mal el presidente. Vemos hasta el día de hoy cómo los Clinton siguen quejándose de los resultados de las elecciones. Siguen quejándose de las elecciones. Déjale hacer su punto. Yo te dejé hablar. Los republicanos les encanta interrumpir. Dele, venga, que se nos acaba el tiempo. Te lo voy a decir. El presidente Trump es una falta de respeto. No entiende la importancia de la oficina, de lo que es ser presidente de los Estados Unidos. Realmente no importa que no le haya de repente saludado a Hillary Clinton, pero a los expresidentes Jimmy Carter, a los expresidentes como Bill Clinton, que no venga y le diga, hola, señor presidente, gracias por estar aquí en este tiempo tan difícil, que no lo haga, muestra mucho de la falta de respeto y lo que es el presidente Trump frente a la presidencia de este gran país. No, totalmente equivocado. O sea, yo creo que lo que están tratando de hacer... Son acciones, son los hechos. Están tratando de hacer algo de nada. Hechos. También pusieron una foto donde estaba con los brazos cruzados. Dijeron, mira, es el único con los brazos cruzados. En otra parte veías a todos que estaban leyendo del misal. Y él lo tenía en la mano para abajo, ¿no? Pero si tú trabajaras en la Casa Blanca... ¿Cómo no está leyendo el misal? ¿Cómo está esto? Cualquier cosa era una crítica a Trump y es absurdo. Déjame hacerte una pregunta. Es absurdo el tema, es absurdo. Si tú trabajaras en ese desorden de Casa Blanca que tenemos en este país actualmente, si tú trabajaras en esa Casa Blanca, tú no le dijeras al presidente Trump, señor presidente, le voy a dar un consejo, vaya y salude a los otros presidentes de los Estados Unidos. ¿No le aconsejarías eso? Yo creo que es su prerogative, ¿no? Es un tema de... Antes de cerrar el tema, usted dice en ese desorden de la Casa Blanca pudo tener ajustes al principio, pero hoy la Casa Blanca no tenemos la sensación de que funcione con ese desorden que usted describe. Que lo hubo, probablemente, a tenor solo de las cifras de salida y entrada de gente. Voy a hablar de los hechos. No hemos llegado ni siquiera al primer mandato del presidente Trump. Han pasado más de 2 años desde que él llegó a la presidencia y más de 20 personas de alto rango han renunciado. Bueno, pero han tenido que adaptarse, se están adaptando. Exacto. Pero ahora, hoy, esa Casa Blanca no es la Casa Blanca del principio, en la que usted tal vez podría tener razón. Pero hoy la Casa Blanca puede que no nos guste o puede que nos guste las políticas. Claro. Pero al margen de las políticas, el funcionamiento interno... Estoy en desacuerdo, sigue todavía la investigación de Rusia muy presente en esa casa. Pero no tiene nada que ver. Pero eso no tiene que ver. Está desviando. Porque hay un tinte, hay un tinte de corrupción, de criminalidad en esa Casa Blanca. La única corrupción y criminalidad viene de la izquierda que todavía está por investigarse. Mira, la situación real de esa Casa Blanca... 30 segundos. Perfecto. Los 15, uso todos. No, tienes 15. No, 15. Mira, 15. La administración está funcionando. Acabamos de ver cómo en el G20 se acaba de terminar el tema del USMCA. Se está llegando a ciertos acuerdos con China que quiere llegar a la mesa a parar el tema de la guerra comercial. No vemos Europa que no quiere entrar en guerra comercial, quiere llegar a acuerdos. Vemos con Corea del Sur claro. Vemos el desempleo que está bajando, números espectaculares. Vemos vamos a terminar aquí. Pero vemos, mira, los food stamps. En la época de Obama incrementó 18 millones de food stamps. Ahora hay 14 menos. Adiós. Perfecto. Le doy 5 segundos. 5 segundos. Ya le dan un minuto.
Los ojos de la comunidad internacional frente a este presidente son horribles. Todo país que tú le preguntas, todo diplomático que le preguntan, todo diplomático que le preguntan, dicen que la Casa Blanca es su desorden. No es posible que el presidente Trump acabe de venir del G20 y no apunte y no reconozca que hay cambios climáticos muy peligrosos causados por los humanos. Ese es el presidente que tenemos. Las opiniones de los analistas que hoy nos han acompañado, Iván García Hidalgo y José Aristimuño. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y a ustedes enseguida regresamos. Antes, sus opiniones, @PoderLatino NTN. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la cultura, para terminar en nuestro Poder Latino de hoy, recomendaciones culturales, pero hoy nos fijamos en una noticia que se ha producido en las últimas horas, y es que ya tenemos nominados a los Globos de Oro. Dicen que es la antesala de los Oscars. Alfonso Díaz, periodista de entretenimiento en Nueva York de NTN 24. ¿Quiénes destacan, qué nombres destacan de esos Globos de Oro que se han conocido hoy, de esas nominaciones? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Sí, estas nominaciones no son tan sorpresivas. Está Black Panther, que es una película que ha sido un hit de taquilla, la segunda más taquillera de lo que va del 2018 con 1.3 millones de dólares. Billones de dólares. BlacKkKlansman, que cuenta una historia real. Bohemian Rhapsody, que es una parte muy importante de la vida de Freddie Mercury. A Star is Born, que todo el mundo está hablando de esa película y nosotros la discutimos aquí hace unas semanas con Lady Gaga. Y bueno, tengo que hablar de If Beale Street Could Talk. Esta película es un drama romántico escrito y dirigido por el ganador del Oscar, Barry Jenkins, y se basó en la novela que fue escrita por el fallecido novelista y crítico social James Baldwin y que fue publicada en 1974. Es muy interesante porque esta es una historia que nos lleva a comienzos de los 70s y es muy actual. Habla acerca del fenómeno del encarcelamiento en masa, habla acerca de las situaciones de los problemas raciales que estamos viendo hoy en día en los Estados Unidos. Es una película que aún no está en salas, Gustavo, lamentablemente. Hay que esperar una semana, las demás ya pasaron o están en cartelera, pero para esta película hay que esperar una semana. Actuaciones maravillosas, especialmente de Regina King, que yo creo que también, bueno, está nominada y yo creo que también va para el Oscar. Esta película es un fuerte contendor en esta temporada de premios y no se la pueden perder. Pues aquí, Alfonso, a los que nos gusta el cine, nos genera muchas dudas porque tenemos muchas posibilidades si seguimos esas recomendaciones de los nominados a los Globos de Oro. ¿Cuáles son las tuyas para que los que queremos ir al cine este próximo fin de semana escojamos bien las películas? Bueno, como esta no abre sino hasta el próximo fin de semana y este fin de semana hay que ponernos al día, yo les recomiendo que se vean de alguna manera, de verdad, y porque vale mucho la pena, ver BlacKkKlansman, porque es una película de Spike Lee con mucha fuerza social, con mucha fuerza narrativa y que tiene muchos elementos, también como en cierto modo de sarcasmo, algunas cosas chistosas. Pues es una historia de un hombre afrodescendiente que logró infiltrarse en el Ku Klux Klan y es una historia real. Entonces hay muchas cosas que son atractivas y realmente es una película muy buena. Las recomendaciones de Alfonso Díaz. Alfonso, gracias. Un abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima, Gustavo. Vamos a las redes sociales. ¿Y usted qué opina? ¿Qué le parecen estos Globos de Oro? @PoderLatinoNTN. Vamos a ver algunos de los comentarios que nos han llamado la atención. Comentarios en las redes sociales ha habido muchos, especialmente con el anuncio de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que dice buscará la reelección. Claro, don Luis Almagro, usted no nos puede dejar a la deriva a los venezolanos, porque no sabemos quién puede ser el próximo secretario de no ir usted a postularse nuevamente a la Secretaría de la OEA. Necesitamos su ayuda en Venezuela. Mil gracias. Gracias, Alberto. Sin duda, Luis Almagro ha sido una de las voces más críticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Ha salido en defensa de la democracia venezolana y ese, sin duda, es uno de los capítulos de las definiciones que marcarán cuando se escriba la historia de la OEA la labor, el trabajo que ha hecho Luis Almagro. En este punto
nos llama la atención la vinculación que vemos en ese mensaje entre la institución y el secretario general. Luis Almagro puede buscar esa reelección, totalmente legítimo. Lo que es importante es que veamos más allá de las personas la importancia de la institución y reforzar la institucionalidad. Y eso no lo hace solo un secretario general. Y que usted solo no puede hacer nada sin la unión de todos esos países para sacar a estos dictadores, mientras esos dictadores tengan representantes en esa organización. Una opinión como muchas hemos visto. Cuando se refieren a dictaduras, se refieren particularmente a los países con los que Luis Almagro ha sido muy crítico o mucho más crítico que con otros, particularmente Nicaragua, además de Venezuela. Pero sí es cierto que hemos tenido la sensación de que muchas veces el trabajo que estaba haciendo el secretario general lo hacía en solitario, o como mínimo los países no le apoyaban con tanta fuerza. Algunos han dicho que precisamente no lo hacían porque querían que ese trabajo de crítica, de presión, lo hiciera el secretario general para preservar las cancillerías de los países. Bueno, en cualquier caso, sí es cierto que Almagro en algunas ocasiones podría haber estado más acompañado por parte de las voces de las cancillerías de algunos de los países de la región. Ese sí es un punto que vale la pena. Opiniones de ustedes en las redes sociales, que nos gusta comentar, nos gusta mucho leerles. Pueden hacerlo siempre escribiendo a @poderlatino_ntn en la cuenta de Twitter. Gracias por habernos escogido, por acompañarnos, por la generosidad de su tiempo. Que descansen. Feliz noche.